Geografía sagrada y arqueoastronomía muisca. Entrando en el tema, ¿qué es la geografía sagrada? Hay una definición que me gusta mucho a mí y es la que dice, es el hilo invisible que une la geografía celeste con la geografía terrestre desde el origen. ¿Y qué es la arqueoastronomía? Es la disciplina que estudia el conocimiento que tenían los pueblos ancestrales del orden del cosmos. Revela la conexión sagrada entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el cielo y la tierra, entre el arriba y el abajo. Y para comenzar con esta clase, quiero leerles una frase de Leonardo Boff. Él es un filósofo brasilero. Me gusta muchísimo lo que él dice sobre el rescate de la dignidad de la tierra. Dice, hay dos conceptos fundamentales para cambiar nuestra actitud hacia el planeta. El primero, recuperar la dimensión de lo sagrado, el reconocimiento y respeto por los lugares sagrados, las montañas, las lagunas, los ríos, las grandes piedras. Y dos, entender que la tierra es nuestra madre. Ella no contiene vida, ella es vida. Hay que recuperar la mística de la naturaleza de los pueblos indígenas para los cuales la tierra es la prolongación de la vida y del cuerpo. Es la Pachamama, la gran madre, la madre tierra. Yo he oído a algunas personas que dicen, es que para los indígenas todo es sagrado. Sí, efectivamente, para los indígenas y para las personas que creemos que hay que volver a la ley de origen, todo es sagrado. Las piedras son sagradas, las montañas son sagradas, el agua es sagrada, porque todo hace parte de la madre tierra. Me parece que esto que dice Leonardo Boff tiene que ver con toda esa situación tan compleja que estamos viviendo hoy, porque hemos hecho un daño casi irreversible al planeta. Hay investigadores que dicen que ya estamos en un camino de no retorno, es decir, que ya no podemos echar reversa y volver a empezar como si no hubiera pasado nada, porque los daños que se han causado son demasiado grandes. Los sabedores mayores lo viven advirtiendo todo el tiempo. Creo que son muy pertinentes estas palabras y caben muy bien para lo que vamos a ver hoy. El tema que nos compete entonces es geografía sagrada, que tiene que ver con la Muiscubún, porque ayer alguien me preguntaba que cómo se hacía esa lectura de territorio. Y yo le contesté desde lo que yo he experimentado con los abuelos, con los mamos, especialmente con el mamo Aroabico de la Sierra, que él es un experto en lectura de territorio. Y pues para eso se necesita estudiar durante mucho tiempo. No es una cosa que se pueda aprender de un día para otro. Los sabedores mayores son personas que estudian hasta que se mueren. Los mamos llegan a 70, 80 años y siguen estudiando. El mamo Aroabico andaba hace unas pocas semanas, unos pocos meses, estudiando arriba en la nevada con los cogis. Y en eso él está todo el tiempo. El aprender nunca termina. Y en la medida en que uno entiende y va conociendo cada vez más cosas, se da cuenta que cada vez conoce menos. Entonces, yo voy a tratar de explicarles, no la manera como lo hacen los mamos, porque esa no la podría explicar, no la sé. He visto cómo lo hacen, pero no sabría cómo hacerlo. Pero hay una manera que yo he descubierto desde hace unos cuantos años a través de la geografía sagrada. Y la geografía sagrada no está desligada de la lengua. Eso es lo que quiero explicarles hoy. Por eso es tan importante el estudio de la lengua muisca y la recuperación de la profundidad
y los significados de las palabras muiscas. Entonces, esas dos cosas, la geografía sagrada y la muiscubún, la lectura de territorio entonces que les voy a contar, permite entender el territorio ancestral a partir del concepto de fractalidad, en donde la geometría sagrada nos revela el orden de la vida desde el origen, teniendo como unidad de medida la proporción. Eso quiere decir que el concepto de fractalidad es cuando yo, en la unidad, sé que se contiene la totalidad. Y la totalidad, por supuesto, contiene la unidad. La casa ceremonial muisca, el cusmuy o el chunzua, ellos contienen todo el conocimiento y la casa en sí misma es capaz de explicar el macrocosmos y el microcosmos. Y además puede explicar el cuerpo humano y el territorio. Eso lo vamos a ver cuando veamos arquitectura, la arquitectura muisca. Para los indígenas, los lugares sagrados son sitios del Atatá. Ya había dicho que el Atatá es la donación, es lo que los mamos de la sierra llaman el pagamento. Entonces son sitios del Atatá, donde la madre tierra recibe el alimento espiritual para mantener su equilibrio natural. Montañas, lagunas, ríos en curso y desembocaduras, nacimientos de agua, humedales, quebradas, cascadas, sitios sobre las costas del mar, piedras con arte rupestre, pictografías o petroglifos, cuevas, volcanes, nevados, túmulos de tierra, árboles y bosques milenarios, selvas, tepuyes, necrópolis, senderos ceremoniales o de peregrinación, santuarios de las religiones, sitios donde se construyeron iglesias o capillas o se colocaron cruces o imágenes religiosas, sitios donde las civilizaciones antiguas construyeron centros ceremoniales o templos o pirámides o se pusieron monolitos en la remota antigüedad. Todos esos sitios son lugares sagrados. Los sitios donde se dejaron esos libros líticos, esas piedras con arte rupestre, con pictografías o petroglifos, son lugares sagrados y son lugares de muchísimo respeto. El orden del territorio está escrito en la naturaleza, en las lagunas, los nacimientos de agua, los ríos, los cerros, los bosques y las piedras, y cada uno tiene su sitio y su propósito. Realmente la lectura de territorio lo que busca es eso, entender el territorio desde su significado en lo más profundo de sí mismo. Por eso decimos que la toponimia es fundamental para entender el territorio. Es decir, que si yo quiero entender el territorio, no solamente es dibujar unas líneas sobre un mapa que correspondan con lo que yo esté buscando, y combinando todos esos lugares que me aparecen en esas geometrías que yo trazo, entonces puedo hacer una interpretación de lo que el territorio me está queriendo decir. El universo tiene un orden desde el origen de la creación. Asimismo, el territorio tiene un orden natural que debemos respetar y conocer, porque si no lo conocemos, no lo podemos respetar. Para los pueblos indígenas, los lugares sagrados son la base para el ordenamiento del territorio. Los lugares sagrados conservan la armonía del mundo, contienen en su interior los secretos del universo y el espíritu de cada ser vivo que habita la tierra. Esta fotografía es del Cerro de Majuy, ese cerro maravilloso que hay al lado de Cota. Sobre lugares sagrados, yo he participado en estos 3 libros. El primero que publicamos en el 2010, Los mensajes de la Madre Tierra en territorio muisca, que es la lectura de territorio que hicieron los mamos de la sierra y algunos sabedores del territorio muisca. Hay más o menos ahí en ese libro unos 40 lugares que se hicieron para un encuentro de saberes ancestrales que se iba a llevar a cabo en el año 2005 por pedido de los mamos de la sierra. Ellos habían dicho que se habían reunido en la sierra y que los mamos habían decidido que era necesario hacer un encuentro de sabedores mayores de todo Colombia en el centro del centro, es decir, en el territorio muisca.
Y este libro lo que contiene básicamente es una transcripción de todo lo que dijeron los mamos en esas visitas a infinidad de lugares, a más de 40 lugares que hay allí, y otras intervenciones que ellos hicieron también en algunos otros lugares, relacionadas con la importancia del territorio muisca y de los lugares sagrados. Porque en ese libro los mamos dicen cosas que la mayoría de personas no hemos oído de los lugares sagrados. Digamos que este libro de alguna manera es como un inicio de lo que va a venir después, que son estos otros dos libros, en los cuales, digamos, se hace un trabajo con cada una de estas dos comunidades. El Retornando por el Camino de los Antiguos es un trabajo que se hizo con el Cabildo Muisca de Bosa, un proyecto que apoyó el Instituto Distrital de Turismo, vinieron varios mamos. En ese proceso vino el ADE Ramón Gil. El ADE Ramón Gil es de la comunidad Huigua, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y varios mamos de la sierra, Mamo Lorenzo, y con ellos hicimos un recorrido por lugares sagrados de Bacatá. El tercer libro es el Observatorio Muisca, en donde era específicamente trabajar los lugares sagrados del municipio de Sesquilé. Allí también, con el apoyo del Mama Arhuabico, se hizo lectura de varios de los lugares sagrados que componen esa geografía sagrada del territorio de Sesquilé. Eso lo encuentran también ahí. Solo la recuperación del sentido de lo sagrado del mundo, solo el retorno de lo divino podrá permitir que la humanidad recupere su lugar discreto y sublime en el orden del universo. Podrá permitir la reconciliación del ser humano con la naturaleza, el paso del tiempo de la dominación al tiempo de la alianza, y podrá permitir que la idea de la ciudad, orden, belleza y espíritu recupere el sentido humilde y sagrado que tuvo antes de convertirse en pesadilla. William Ospina. Una cosa muy importante para entender lo que les voy a mostrar es comprender esta imagen que tiene que ver con el movimiento de traslación de la Tierra, precisamente por la cual se dan los solsticios y los equinoccios. Aquí de todas maneras el sol no aparece en el centro porque el punto, me imagino que no lo quisieron dibujar así, porque aquí lo que están marcando, lo que están queriendo decir es que la eclíptica, hay un momento en que se acerca más al sol, que se llama el perihelio, y hay un punto que se aleja más, que es el afelio. Y aquí está ese dato, el dato del afelio, que es más o menos el 4 de julio, y el dato del perihelio, que es más o menos el 4 de diciembre. La Tierra gira alrededor del Sol con esa inclinación de 23 grados 45 minutos. Esa inclinación hace que el Sol empiece a salir más al norte, digamos, que eso es en junio, sale más al norte, se va desplazando hasta que llega a un punto en el centro que coincide con la coordenada este-oeste, con el oriente-occidente, y luego se sigue desplazando hasta el sur en el solsticio de diciembre. Eso lo ven ustedes aquí. Si nosotros nos paráramos, miráramos hacia el oriente, veríamos las montañas y veríamos esos desplazamientos en donde los solsticios son los puntos extremos norte y sur de cada uno de esos movimientos aparentes del Sol, y el equinoccio es exactamente en el centro. Pero esos no eran las únicas direcciones del Sol que los sabedores mayores, los abuelos, los ancestros, miraban, sino que además estaban los cuartos solares. Los cuartos solares son el punto intermedio entre el solsticio y el equinoccio. Es decir, que si el equinoccio es en marzo y el solsticio es en junio, el punto intermedio
es en mayo. Y cuando el sol se devuelve, entonces es agosto, lo mismo hacia el otro lado. Entonces son 4 fechas, que es mayo 4, agosto 4, noviembre 4 y febrero 4. Aproximadamente, estas fechas no son exactas porque, entre otras cosas, por el movimiento de la precesión de los equinoccios, cada 70 años el equinoccio se va retrocediendo un día. Es decir, que hace 1000 años el equinoccio no caía en el 21 de septiembre, 21 de marzo. El número de días que hay entre el solsticio y el equinoccio es de 3 meses, o sea, 90 días aproximadamente. Eso quiere decir que el cuarto solar cae 45 días después del solsticio o del equinoccio. Entonces, lo que hay que contar para saber exactamente cuándo es el cuarto solar son 45 días después del día en que cayó el equinoccio o el solsticio. El cuarto solar de mayo coincide con la Cruz de Mayo. Fíjense que es el 4 de mayo, 3-4 de mayo. Esa fiesta de la Cruz de Mayo la tomó la religión católica. Para los indígenas era el cuarto solar, para la religión católica es la Cruz de Mayo. Fíjense que el solsticio del 21 de diciembre lo convirtieron en el nacimiento de Jesús en el 24 de diciembre. El 21 de junio, por ejemplo, tiene que ver con San Juan, con las quemas de San Juan. La mayoría de las fechas, el 21 de marzo es la celebración más o menos de San José. Entonces, siempre muy cercano a estas fechas que las civilizaciones antiguas tenían como fechas importantes en ese calendario ceremonial, por llamarlo de alguna manera, igualmente la tomó la religión católica para colocar allí, superponer ese sincretismo relacionado con alguna festividad de la religión católica. Pero no eran solamente estos, porque ahí no tenemos a la luna. Lo que pasa es que la luna, por la diferencia de la inclinación de la órbita de la luna, la luna no es tan periódica como el sol. Cada 18 años y medio, la luna llega a su extremo sur y a su extremo norte. Los mayas eran unos maestros para entender el territorio. Ustedes saben el conocimiento que tenían los mayas. Los mayas tenían más conocimientos de los que ha podido lograr hasta hoy la NASA. Y muchas de las cosas que ha comprobado la NASA posteriormente han sido precisamente por la sabiduría que tenían estos pueblos de Mesoamérica, especialmente los mayas. Con ese conocimiento, el territorio tenía una perfecta correspondencia de ese orden celeste con el orden terrestre. Los lugares sagrados están alineados con los templos que construyen las civilizaciones en esas fechas importantes, en estas que veíamos aquí antes. Entonces, estas líneas trazadas sobre el territorio desde los lugares sagrados determinan la localización de los templos y todo el territorio de la península de Yucatán, que es el único que yo he mirado realmente de lo maya, estaba organizado a partir de estas líneas. Es la correspondencia de lo celeste, porque estas líneas tienen que ver con lo celeste, no solamente con el movimiento del Sol, porque las constelaciones también se mueven de la misma manera. Los pueblos ancestrales de América tenían un pensamiento común en relación con la forma de ocupación del territorio basado en la ley de origen. Los lugares sagrados, entonces, determinan la localización de los templos mayores, menores y los poblados en correspondencia con los movimientos del cosmos a lo largo del año. Eso es la geografía sagrada del territorio ancestral. Estos eran los observatorios astronómicos mayas. Es decir que como ellos estaban en la selva de Yucatán, que es muy plana, muy plana, con muchísima vegetación,
Empezaron a construir estas pirámides y esas pirámides tenían que ser muy altas para que sobresalieran por encima del follaje, para poder tener unos puntos de referencia en el horizonte que les permitiera marcar los movimientos del sol a lo largo del año y marcar exactamente las paradas. El sol se va moviendo a lo largo del año en estas direcciones. Las cúspides de estas pirámides coinciden con solsticio de junio, equinoccio de marzo y septiembre y solsticio de diciembre, si estoy mirando hacia el oriente. Este espacio estaba completamente cerrado y solamente entraba un rayito de luz. Y resulta que cuando ese rayo de luz se proyecta a lo largo del año, genera esta figura, que es lo que se llama el analema. Esto es lo que se ve desde la parte alta de una de esas pirámides. Esto es en Tikal, en Guatemala, en la selva de Yucatán. Desde arriba de las pirámides, entonces uno ve solamente la cúspide de estas pirámides que marcaba esas fechas importantes a lo largo del año. Esto es una cosa más como una anécdota, y yo la dibujé hace unos cuantos años para la cátedra de la memoria muisca, para una de las conferencias, porque alguien me preguntaba que cuáles eran esos lugares sagrados a nivel de Colombia, esos 7 lugares, así como hablamos de las 7 lagunas de Muiquita, que son esas 7 lagunas de la ceremonia de correr la tierra. Alguien me preguntó, bueno, ¿y cuáles son los 7 lugares sagrados para Colombia? Y entonces a mí se me ocurrió dibujar esto, que es el río Magdalena casi como esa línea que une todos esos 7 lugares. El 1 es la laguna de la Magdalena en el páramo de las Papas, el 2 es el Nevado del Huila, el 3 es el centro de Bacatá con las 7 lagunas sagradas, el 4 es la Sierra Nevada de Cocuy con la laguna de la Plaza, el 5 es la Ciénaga del Magdalena en Monpós, el 6 es la Sierra Nevada de Santa Marta, el Novacá, y el 7 es el Mar Caribe. ¿Y por qué hay una figura humana? Bueno, yo puse la figura de la mujer sentada de Botero del año 97 porque me parecía que encajaba perfectamente con esta imagen del mapa. Y además porque se puede asimilar a lo que, bueno, lo que son los chakras, digamos. A mí me parece que si estoy hablando para personas que no me entienden, cuando yo hablo de un lugar de poder desde el pensamiento de lo indígena y probablemente le digo un chakra es un lugar de poder, claro, dentro del cuerpo humano. Nosotros tenemos 7 chakras también, bueno, más, pero esos chakras son centros de poder que los sabedores ancestrales probablemente no los llamaban chakras, no sabemos cómo los llamaban, pero indudablemente tenían conocimiento de ellos y los utilizaban. Esto, digamos que fue como un juego que se puede, de alguna manera yo lo puedo asimilar a esa fractalidad del territorio, en donde el territorio, así como nosotros, como el territorio es un fractal del cosmos, nosotros somos un fractal del territorio y somos un fractal del cosmos. Entonces todo está perfectamente relacionado. No hay nada que no esté relacionado con el todo y con la parte. Si miramos arqueastronomía en Colombia, esto fue también cuando yo empecé a hacer esto, trabajaba con los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esto fue lo primero, esto lo hice incluso con mapas impresos y trazando las inclinaciones de los solsticios. El primero es el Huila con San Agustín, tanto en Nariño como en el Huila, como en Cundinamarca, como en todos lados, todo tenía una organización y tenía un orden. Es decir, que los poblados estaban relacionados, directamente relacionados con estas líneas. Digamos que esta fue mi primera aproximación a la arqueoastronomía. Esto es algo maravilloso que está en San Agustín.
El maestro Guillermo Fonseca Truque en su libro dice que la cultura de San Agustín se llama la cultura Huacayo. El río Magdalena también se llama río Huacayo. Me imagino que ustedes habrán oído otros nombres. No importa, pero lo importante de esto es que los territorios, los lugares sagrados resuenan con sus nombres originales. Cuando nosotros decimos San Agustín, el lugar no nos oye. Por eso es tan importante la recuperación de esos nombres, de esa toponimia, y ojalá los mapas, el mapa que yo tengo, el que les voy a mostrar ahora, solamente tiene nombres originales, no tiene nombres colocados por los invasores españoles, porque ellos lo que querían era borrar la memoria, y nosotros no podemos contribuir a que la memoria se borre, al contrario, tenemos que buscar esa recuperación de la memoria se recupera a través de la lengua y a través de la toponimia y de la antroponimia. Entonces este es, en el Alto de los Ídolos, en Isnos, la única estatua que estaba por fuera de la tierra. La llaman el reloj, y resulta que Arturo Izquierdo, uno de sus artículos aparece publicado en este libro de Astronomía para Todos que publicó la Universidad Nacional. Él hizo el estudio de este lugar y encontró esto que está aquí. Esa escultura está exactamente en este sitio. Está en este sitio. Esto era una montaña, un pequeño montículo donde hay unas tumbas. Aquí hay tumbas en esto. Y aquí arriba también hay tumbas. Y lo que dicen, de acuerdo con las investigaciones que han hecho, es que los indígenas rellenaron todo esto para unir las dos cimas de estas montañas. De todas maneras hay una pequeña inclinación hacia cada uno de los dos, pero el relleno es bastante considerable. Este es el norte y aquí están los solsticios y este es el equinoccio, que se conecta con estas tumbas que están aquí. Por aquí sale el sol en junio, entonces sale exactamente por el montículo de allá y esta escultura genera una sombra que une estos dos monumentos. Todos los pueblos manejaban el mismo conocimiento. Esta mayor estatua del macizo colombiano tiene una altura de 5 metros por 1,75 de ancho. Está orientada al amanecer del solsticio de junio y al atardecer del solsticio de diciembre. Le da la espalda al atardecer del solsticio de diciembre. El terraplén con la estatua fue construido como un observatorio astronómico o calendario solar. Eso es en Isnos. Y aquí hay otra cosa también muy interesante, que es lo que se llama la piedra de la Chaquira. Este fue un estudio que hizo Héctor Llanos, escribió este libro que se llama Los chamanes jaguares de San Agustín. Y él plantea que esta piedra, que se llama la Chaquira, que tiene 3 dibujos, esos 3 dibujos están orientados hacia cada uno de los solsticios y hacia el equinoccio. Y están en una montaña que está totalmente rodeada por el río Magdalena, porque el río Magdalena hace una curva, tiene todo ese sentido de lo sagrado porque es el único lugar en donde dicen que el río Magdalena corre en sentido contrario, corre no en sentido sur o norte, sino norte a sur por la curva que hace. Y eso lo convierte en un lugar importantísimo. Los templos Kogi, y hay una investigación de Raigel Dolmatov, Astronomía del Espacio Sagrado, se puede bajar de internet sin ningún problema, y es un artículo muy interesante sobre toda la arquitectura Kogi, uno de los lugares de la sierra donde se guardó gran parte del conocimiento muisca, al menos eso decía el Mamo Luca. La construcción del templo como una réplica del cosmos se inicia con el Año Nuevo. El templo es un observatorio solar con el rayo de luz que penetra por el ápice. El fuego dentro del templo cambia de posición de acuerdo con los solsticios y equinoccios en el sentido de las manecillas del reloj. Los matrimonios, la entrega del poporo y los bautizos se hacen en el solsticio de septiembre. Ahí no es solsticio, ahí es equinoccio. En septiembre no hay solsticio, en septiembre hay equinoccio. Las fases de la luna son determinantes para todo tipo de actividades.
Y ahora entremos al territorio muisca. Los pueblos indígenas no pueden estar desligados de su territorio porque es allí donde han surgido sus cosmovisiones y sus modelos del mundo, relacionados con el orden social y su cultura propia. Este es el territorio muisca. Esta parte de aquí, la azul, es el territorio sur de la luna, del Xipa de Bacatá. Y este territorio norte, esto es más o menos una parte de Cundinamarca, y este territorio norte es el territorio del sol del Shaque de Unza, del Shaque de Tunja. El nombre de Tunja, el nombre original es Unza. Aquí está la Sierra Nevada de Cocuy. Esto es más o menos para mostrar cómo está organizado el territorio en relación con el sol y la luna. Era el orden que los ancestros dejaron para el territorio. Y aquí este es un territorio, ustedes han oído que el nombre original de Villa de Leyva es Chaquencipa o Saquencipa. Toda esa zona era como el punto de equilibrio entre el sol y la luna. La ceremonia del dorado en la laguna de Guatavita recrea las fuerzas del universo que intervienen sobre la madre tierra para el surgimiento de la vida. Eso vamos a tener la oportunidad de explicarlo un poco más cuando veamos la lengua para entender la palabra Guatavita. Todo este territorio, así como habíamos visto en la península de Yucatán, todo el territorio muisca está organizado a partir de estas líneas. Este es un mapa arqueastronómico del territorio muisca que yo he dibujado. Aquí está dibujado sobre una imagen de Google Earth. Es la superposición de lo que yo he dibujado en AutoCAD sobre una imagen de Google Earth. Aparecen los solsticios únicamente. El solsticio de junio, todas estas líneas son los solsticios de junio, y estos son los solsticios de diciembre. Los mapas de geografía sagrada no se dibujan con el norte arriba, se dibujan con el oriente arriba, porque a nosotros lo que nos interesa mirar es la salida del sol, no el norte. El ordenamiento del territorio está relacionado con el conocimiento de la astronomía. El territorio ancestral muisca es un gran observatorio, un calendario solar y lunar. Todo Colombia está armado a partir de esas líneas del sol. No solamente es el territorio muisca, ya lo vimos en Nariño, ya lo vimos en el Huila. Todo eso se une con el Tolima, se une con el territorio muisca y de ahí para arriba hacia la sierra. Ese era el orden. Todos tenían el mismo pensamiento, todos tenían el mismo conocimiento, todos tenían el mismo respeto a la madre, todos conocían la ley de origen, todos sabían que había que respetar la ley de origen para mantener el equilibrio de la vida. Y nosotros realmente lo que hemos hecho es romper ese equilibrio porque nos hemos olvidado de todos estos principios. Nosotros, desde el momento en que nos creímos por encima de la madre, con la prepotencia del humano nos sentimos por encima de la madre, en ese momento empezamos a romper todas esas leyes y esos principios que habían garantizado que miles de años atrás las civilizaciones pudieran vivir en armonía con la madre tierra. Este territorio, solamente este pedacito del territorio, que es el territorio que yo he estudiado más en detalle, equivale al 7% del área total de Colombia, más o menos 90.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, esto es equivalente a Portugal. Ese era el territorio muisca. Hay líneas que tienen aproximadamente 200 kilómetros. ¿Cómo trazaban esas líneas? ¿Cómo hacían para darle continuidad a esas líneas desde los lugares sagrados? Ese, digamos que es una de las incógnitas. Incluso hay líneas que son más largas de 200 kilómetros, 300 kilómetros. Los ancestros tenían un conocimiento que lo llevaban, era inherente a ellos, y por toda la formación que tenían, eso también les abría una forma de pensar y de ver
diferente a la que nosotros tenemos hoy. Este es el territorio muisca. Estos son todos los solsticios de junio y de diciembre de todo el territorio muisca. Aquí vuelven a aparecer estas geometrías para que se ubiquen. Todo esto es la zona de Boyacá, del Chaque de Unza. Esta es la zona del Chipa de Bacatá y esta es la zona de Chaquenchipa, donde está Fuquene, donde está Iguaque, donde está Muso. Estas líneas que ven ustedes aquí, aquí está Chía, y estas dos líneas coinciden con los solsticios, el solsticio de junio y el solsticio de diciembre. Y aquí está Sogamoso, vuelven a aparecer esas mismas líneas desde lugares sagrados, que están aquí en este páramo de Pisba. Y aquí lo mismo, desde lugares sagrados aparecen esas líneas de los solsticios, coincidiendo con el templo del sol en Sogamoso y coincidiendo con el templo de Chía, el templo de la luna y el templo del sol, que eran los dos grandes templos. Los alineamientos de la voz desde los lugares sagrados del territorio ancestral definen la localización de los templos solares y lunares, mayores y menores, y eso es lo que se llama la geografía sagrada. Son las correspondencias astronómicas de lugares sagrados con las iglesias. Eso es la arqueastronomía. Y aquí vamos a ver una cosa que es súper interesante, que es lo que yo llamo el urdimbre del tejido del sol. Lo que estamos viendo aquí atrás, que también es ese urdimbre, es como un tejido. Fíjense ustedes que son una cantidad de hilos, como si fueran hilos. Arma unos rombos muy similares a los rombos que están dibujados por todo el territorio. Y entonces ese urdimbre del tejido del sol, con este tema de la arqueastronomía, nos lleva a algo que es importantísimo de entender, y es que para la localización del templo mayor de la luna en Chía y el templo solar de Bosa en el territorio del Chipa de Bacatá, para la localización de esos dos templos se trazaban esas líneas desde esas 7 lagunas. ¿Cuáles eran esas 7 lagunas? La laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guatavita. Desde la laguna de Guatavita, este es el solsticio de junio. Desde la laguna de Siecha, este es el solsticio de diciembre. Y se corta en el lugar donde estaba el templo de la luna en Chía. Y aquí hay otra cosa que también es muy interesante, y es que además este es el cuarto solar desde la laguna de Huasca. Entonces el templo de Chía concentraba todo ese poder. Por eso era tan importante ubicar los templos en esos lugares, porque el sol, con esa energía de esas fechas especiales en donde él se detenía y en las cuales la mayoría de los pueblos ancestrales hacían sus ceremonias para que el sol no se quedara ahí quieto, para que el sol siguiera su curso. Imagínense, el cruce de estas líneas de los dos solsticios tiene una diferencia de 6 meses. En Chía, cuando yo estoy en Chía, no tengo ni idea dónde está el lugar exacto. Sé más o menos dónde puede estar la laguna de Siecha, pero ubicarla con esta exactitud es imposible. Imposible hoy, sin estos aparatos, digamos. Y hoy lo hemos comprobado precisamente que eso era así, porque los trazos exactos desde esos lugares dan la localización de estos templos. Y el templo de Bosa, ustedes ya vieron que el número 2 es Bosa. El 1 es Ata, el 2 es Bosa. El segundo templo en importancia del territorio, de este territorio, del Chipa de Bacatá. Bacatá es toda la zona que corresponde a Cundinamarca, eso es Bacatá. Por eso se habla del Chipa de Bacatá. Él no solamente tenía asiento en toda esa zona del centro de Bogotá, porque ahí tenía sus lugares sagrados, sino que él estaba en las piedras del Tunjo. Y todo eso era del Chipa de Bacatá, es decir, gobernado por él, ordenado por él.